Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre por aquí es José Pérez. Del otro lado de la pantalla se encuentra Arturo López, mi compañero. ¿Cómo estás, Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading. Súper contento, súper feliz de estar nuevamente aquí. Deseándole feliz Navidad a todos nuestros oyentes. Feliz Navidad a Arturo, mi compañero. A todas esas personas que semana a semana se conectan para escuchar lo que tenemos que decir y compartir con todos ustedes. Eh, esta semana, el día lunes, el día en que sale este episodio, está cerrado los mercados por las festividades, pero ya abre el día de mañana. Inmediatamente, para el que vea a lo mejor un bajón en volumen, debe entender que vamos a tener una semana con un día menos de trading, lo cual obviamente hace que el volumen sea menor. Lo digo porque a veces tú ves la gráfica y dices, mira, pero este día hubo un bajón en volumen, o esta semana hubo un bajón en volumen. Bueno, eso es lo que ocurrió. El día de hoy estaremos hablando, siguiendo ese pequeño seriado donde estamos hablando sobre estrategias, yo llamo sencillas, fáciles jamás, pero sí sencillas de day trading, estrategias que hemos esperado más de 100 episodios para compartir, buscando que las personas primero se eduquen, primero escuchen los episodios, tengan una buena base técnica fundamental, una base de uso de indicadores, de uso de identificación de patrones, sobre todo de manejo de riesgo, una base que hemos tratado de enseñarles en estos más de 100 episodios, de más de 2 años haciendo el podcast, para ahora darles una estrategia, una, dos, tres estrategias que le permitan a ustedes ya tener un guión, tener un mapa o un manual de trabajo donde no necesariamente va a tener que casarse con esta estrategia, pero sí es una forma de que ustedes vean, así como la semana pasada ya hablamos de la primera, que fue ese rango, estrategia de rango de apertura del precio. Hoy estaremos hablando sobre una estrategia que se basa en soporte y resistencia dentro de un time frame inferior, pero identificado en time frames superiores. En otras palabras, no es más que identificar si somos day traders, identificar en un time frame superior, digamos un diario o 4 horas o una hora, esos puntos de resistencia y de soportes que han venido siendo puntos importantes y donde vemos que el precio tiene o tiende a rebotar o a devolverse para luego bajar a time frame inferiores, como son 5 minutos, como son 15 minutos, y tratar de capturar esas reversas que hace el mercado, que hace el precio. Antes de arrancar, siempre es importante para nosotros recordarles que nos sigan en las redes sociales, que nos sigan eh, en Instagram, estamos como hablemos.de.trading, estamos en Twitter como @hablemostrading, estamos en nuestro canal de YouTube, donde montamos videos como los que verán el día de hoy, videos que si bien pueden escuchar sin ningún problema en Spotify y en Google Podcast, es muy bueno que se vayan a YouTube porque mostramos gráficamente, ya tenemos en pantalla lo que iremos mostrando, mira, así va gráficamente la estrategia y sirve bastante como material de apoyo. También está nuestro correo electrónico abierto a sugerencias, dudas, consultas, correo.ht@gmail.com, y nuestro newsletter, ese boletín semanal que ya tiene 3 semanas saliendo, donde compartimos lo que vemos en el mercado, lo que vemos, cómo se comportan los principales índices, cómo se comportan a lo mejor los commodities, qué creemos que pudiera pasar, eh, o cómo a lo mejor reaccionar ante los escenarios que pudieran venir en el futuro. Y mostramos siempre ese pick de la semana, esa acción o activo que nos gusta para la semana entrante. Sí, bueno, está bastante chévere porque está bastante conciso, pero cargado de buena información. Arturo, ¿qué te parece la estrategia del episodio del día de hoy? No, sí, está, o sea, de verdad que es lo que tú dices. El tema de las estrategias, la idea es que yo creo que todas las estrategias que vamos a dar, obviamente son simples, pero eh, pero no significa que sean fáciles. Y justamente hay estrategias muy complicadas, hay estrategias, y cuando se refiere a complicadas es que son complejas o que tienen muchas cosas internas o muchas cosas para seguir, pero yo creo, y bueno, y creo que los dos somos fieles creyentes en que el buen trading siempre es sencillo o siempre es simple, cosa que es muy diferente a que sea es fácil. Entonces, claro, uno cuando lo ve y uno ve las estrategias como las que vimos la semana pasada, uno dice, ah, no, pero qué sencillo, qué fácil es llegar a eso. No, no, no es fácil, es súper complicado llegar a eso porque requieres de una madurez y requieres de conocimientos previos bastante como estructurados, bastante fuertes para poder llegar a hacer esto tan simple. Y bueno, y justamente eso viene la idea de nosotros. Yo creo que ya después de más de 100 episodios podríamos ya empezar a hablar de estrategias, de hablar un poquito más sobre, bueno,
qué operaciones se pueden hacer, cómo las podríamos hacer. Y bueno, y esta es justamente una de las ideas del episodio de hoy. Como muy bien dijo José, la estrategia de la que vamos a hablar de hoy no es más que son rebotes sobre zonas importantes de precio, zonas de soporte y resistencia. Yo creo que lo primero, lo más importante que uno tiene que hablar de esta estrategia es, bueno, saber qué son las zonas de soporte y zonas de resistencia. Lo hemos hablado en varios episodios, lo hemos conversado, incluso creo que hay un episodio que habla sobre soportes y resistencias, cómo trazarlo. Pero igual vamos a comentarlo. La zona de soporte no es más que es una zona de precio, sí, es una zona de precio donde el precio tiende a dejar de caer y vuelve a rebotar, o sea, vuelve a subir. Es como donde se frena la caída del precio. Eso en términos coloquiales, pero cuando uno se va un poquito más allá y lo ve más profundo, es donde, bueno, está esta guerra de oferta y demanda. Y justamente esa zona de precio es donde, bueno, los vendedores dejan de tomar el control y empieza a tomarlo los compradores y bueno, y el precio por consiguiente, o sea, los vendedores ya, o sea, los compradores consideran que ya el precio se encuentra muy bajo para empezar a comprar y le ganan vamos a llamarlo, es que la palabra es batalla, pero no me gusta, pero es esa batalla entre los dos y el precio rebota y empieza a subir. Y eso básicamente uno los puede conseguir viendo la gráfica eh, vacía, o sea, yo podría eliminar acá la gráfica y podríamos irlos trazando. Eh, la idea, al igual, bueno, antes de eso, la zona de resistencia es todo lo contrario. Es justamente esas zonas donde el precio ya está muy alto, los vendedores ganan esa batalla y el precio empieza a descender. Y son zonas importantes de precio porque lo consideran así los inversionistas. Y uno lo que hace es, bueno, uno las detecta justamente porque son zonas importantes donde la gráfica puede, y es muy importante decir eso, puede o no hacer un rebote, tanto al alza como a la baja. Entonces, bueno, yo creo que podría agarrar algunas gráficas. Acá, bueno, acá yo las tengo ya trazadas. Se está viendo el SPY, ¿verdad, José? Y sí, se ve. Ya, lo primero con esta estrategia, porque esta estrategia la vamos a explicar para day trading. Lo primero es empezar a marcar aquellas zonas que son importantes del rebote del precio. Entonces, ¿cómo uno las empieza a marcar? Uno las empieza a marcar de izquierda a derecha, porque uno lo que hace es, bueno, puntos donde fueron importantes en el pasado, ver cómo se replican en el futuro. Entonces, bueno, aquí podríamos conseguir varias zonas importantes que son, por ejemplo, las que están trazadas acá. Entonces, la idea es primero conseguir las zonas relevantes, tanto de soporte y de resistencia, que estén lo más cercano al precio. Entonces, por ejemplo, acá donde está el SPY actualmente, que está en los $383 aproximadamente, hay una zona importante que viene fíjense desde dónde está esta zona que ha funcionado en varias oportunidades, está desde enero del 2021. Entonces, esa es una zona relevante donde el precio o sea, podría ver esa batalla y ver qué es lo que va a suceder, si va a rebotar a la baja o si va a continuar al alza. Entonces, lo primero es eso, establecer puntos importantes, zonas importantes de precio, de forma tal de que sepamos hasta dónde, o sea, sirve para dos, o sea, el generar o el establecer las zonas de soporte y resistencia sirve justamente eh, mm, para dos cosas. Sirve para la entrada, porque uno puede entrar al rebote de una zona de soporte o zona de resistencia, y también para un target, para poder proyectar un target. Entonces, como esta Y estrategia, entendiendo, y quiero hacer como la aclaratoria de que alguien puede decir, mira, pero ¿por qué me tengo que ir a un time frame tan superior? Si yo estoy operando en 5 minutos, ¿por qué tengo que irme a diario? Y hay que entender que mientras más grande es ese time frame, o mientras sea un time frame de mayor importancia, como el diario, que yo creo que el diario es el más importante para inversionistas, para su trader, va a tener más importancia. Sumado a eso, no queremos tampoco llenar la gráfica y la gráfica parezca un espaguete o un cuerno cuadriculado.
porque obviamente en una gráfica de 5 minutos vamos a ver muchos puntos donde el precio rebotó, pero que no necesariamente sean puntos importantes. Entonces, obviamente tampoco vamos a llenar la gráfica con 100 líneas porque tampoco vamos a poder entonces tomar una operativa, porque en cualquier punto, un dólar arriba, un dólar abajo, habrá una línea que supuestamente actúe como soporte y resistencia. La mejor forma de identificar un soporte y resistencia es ese punto en el cual, como bien dijo Arturo, por lo menos tengamos 2, 3, 4 puntos donde el precio ya rebotó. Aquí tenemos en pantalla un ejemplo espectacular. Netflix haciendo un rebote de una resistencia en 247, donde tocó una vez, tocó dos veces, tres veces, cuatro veces, hasta la quinta vez que después rompió. Entonces, bueno, un soporte que está una resistencia que ahora es soporte, que está muy bien validada. Pero yo creo que no solamente, o sea, como para complementar un poco lo que comentas, igual, aunque operes en velas o en temporalidades de 5 minutos, eh, o sea, lo que hay que pensarlo es que siempre mientras estés en un time frame superior, la tendencia es la que va a ser la predominante. Si tú tienes una tendencia alcista en temporalidades diarias, cuando te vas a velas de 5 minutos, independientemente de la cantidad de cambios de tendencia que puedan haber, la tendencia general va a ser a 5 minutos. Entonces, las zonas de soporte y de resistencia que se generan o que se forman cuando en temporalidades superiores, estamos hablando de temporalidades superiores de semanales o diarias, son mucho más válidas que las zonas de tendencia, o sea, que estas zonas de precio cuando están en temporalidades inferiores. Ahora, incluso, si aquí a mí me gusta mucho este ejemplo de Netflix porque ahorita estamos en temporalidad diaria, pero ahora fíjense en temporalidad semanal. Cuando nos vamos a temporalidad semanal, fíjense que no se ve el gap que ocurrió aquí en esta zona en abril, cuando fueron los resultados financieros, sino que se ve simplemente una vela continua. Porque claro, fueron los resultados, Netflix cayó y él en la vela semanal lo que hace es que ese espacio no lo considera porque todavía no ha cerrado la vela semanal. Entonces, fíjense que no se observa esa zona, pero cuando vas a temporalidades, o sea, cuando te vas más atrás, ves esa zona de resistencia que fue la que venció en ese momento Netflix con ese gap. Entonces, cuando nos vamos a diario, y eso pasa con todas las temporalidades, cuando tú ya defines en una temporalidad superior la zona de soporte y resistencia, cuando te vas a una temporalidad inferior, lo que haces es como afinarla, por decirlo de alguna forma. Puedes ir afinando y puedes como ir especificando un poco más la zona. El tema está en que, claro, como nosotros vamos, o sea, como nosotros estamos aplicando esta estrategia para day trading, las zonas que nos van a importar las trazamos principalmente en velas diarias, pero luego cuando bajemos a 1 hora o a 15 minutos, podríamos como dibujarlas de mejor forma. Pero yo lo que quiero explicar acá con esto es, fíjense en Netflix. Generalmente, o generalmente no, siempre que hay un gap, ¿verdad? Un gap de esta forma, la zona, ¿verdad? Que se ve, o sea, que se vence, ese espacio que queda, o sea, siempre termina siendo, cuando lo rellena, casi siempre termina siendo una zona en este caso, una zona de resistencia. Fíjense aquí qué interesante. Fíjense que Netflix, antes de esos resultados, Netflix había tocado esa zona de soporte, lo tocó una vez, lo tocó dos veces y luego venció la zona. Cayó, hizo toda esta estructura, ¿verdad? Toda esta estructura y fíjense que como vamos a decir que el piso del gap, ¿verdad? Lo tocó en una primera oportunidad, este primer día, acá la tocó varios días seguidos, la siguió tocando, ¿verdad? Hasta que rompió. ¿Cuándo rompió? Bueno, en un evento que fueron unos resultados financieros. Pero fíjense que ese piso del gap se formó como una zona de precio, como una zona de resistencia. Esa zona hay que marcarla y fíjense que yo la marqué acá como una zona importante de precio. Y entonces, ¿para qué nos sirve esa zona? Bueno, nosotros podríamos tomar operaciones de day trading, ¿verdad? En este caso pueden ser al corto, pueden ser al largo, dependiendo de la estrategia que quieras hacer. Por ejemplo, al ver qué es lo que ocurre en esta zona o qué es lo que ocurre en esta zona. Cuando el precio empieza a acercarse a esa zona de resistencia que ya nosotros establecimos en velas eh, en temporalidad diaria, bueno, nos podríamos meter ahora. Fíjense que estos son los días del 11 de agosto hasta el 17. Nosotros podríamos bajar a una temporalidad una temporalidad inferior
eso debería estar el 11 de agosto más para acá, aquí, 11 de agosto. ¿Ven? Fíjense, ya tenemos establecida la zona de resistencia, pero fíjense que aquí en temporalidad de 15 minutos ya hay zonas de precios, o sea, ya hay precios que están por encima de esa zona de resistencia. ¿Eso significa que hubo un rompimiento de la zona? No, eso más bien cuando cierra la vela y la ves en velas de diarias, lo que terminas viendo es un falso rompimiento. Entonces, yo lo que quería dibujar es que, fíjense que al bajarnos a velas de 15 minutos, nuestra zona de resistencia ya pasa a ser, o sea, pasaría a ser esta de acá. Entonces, fíjense como ya tenemos una primera zona de resistencia, que es como la principal en velas diarias, pero cuando bajamos a temporalidad de 15 minutos, podemos observar que hay como, vamos a decir, una zona más específica, es la palabra, como más precisa de dónde está rebotando el precio. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a observar nosotros cuando sucede esto? Quizás en este punto no podemos decir nada porque este es el primer rompimiento que hubo y esto el precio pudo haber roto la zona de resistencia y continuar al alza. Pero ya en esta zona, fíjense que lo que hizo fue que rebotó, ya al tocar otra vez, ya nosotros podríamos empezar a ver, bueno, qué es lo que está ocurriendo, si efectivamente va a romper o va a volver a rebotar. Entonces, fíjense que por 3 días seguidos hubo toques en la zona hasta que terminó y o sea, hasta que no logró, no la logró vencer y hubo un rechazo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando llega a este momento? Uno empieza a buscar ahora, bueno, motivos, o sea, motivos que te digan a ti por qué puede que el precio rebote sobre esa zona. Y eso ya depende mucho de la estrategia de cada quien. Uno puede ver, no sé, patrones, un doble piso, o perdón, un doble techo, podría haber triángulos descendentes o un rompimiento de un triángulo ascendente. eh, Podrías ver formaciones de velas que a mí me gustan mucho, o sea, formaciones de vela, acá podemos ver estas tres velas que están acá, en su momento, o sea, en su momento, uno las podría identificar como las Evening Star, ese patrón que es de tres velas, que significa o que puede significar un cambio de tendencia. Entonces, ya esto es lo que aquí ya viene como vamos a decir, la personalización o la forma de operar de cada persona. Y es justamente, bueno, ir viendo, bueno, qué es lo que te gusta ver a ti, ¿verdad? Para tomar una posición cuando llegue a esa zona de resistencia. Fíjense que acá uno pudo haber tomado una posición aquí, al rompimiento de esta vela, con el stop loss por encima del último testeo, ¿hasta dónde? Bueno, ahí ya también va a depender de las zonas de soporte y de resistencia que tú consigas en esta misma temporalidad. O simplemente un stop loss corto de 1 a 2, porque estamos hablando de day trading, eh, y también funcionaría. Entonces, no sé, sé que estoy hablando mucho, José, pero complementa y hable usted, por favor. Bueno, bueno, para hacer un recap, para que la gente lo vea, si quieres nos vamos a MU en diario, para que la gente tenga la base clara después de, como bien explicaste, cómo vamos a hacer el paso a paso. Bueno, sencillamente iniciar tu día en tu temporalidad diaria, te vas directamente a ese stock que te gusta, ese stock que a lo mejor está teniendo un buen movimiento, o ese tipo de estrategia yo lo recomiendo con un watchlist de por lo menos 5 6 7 nombres que veas diariamente y que diariamente ves la evolución, diariamente ves a dónde rebota, cómo se mueve un poco, por lo menos esto, aquí vamos a obviar el hecho de que MU está saliendo unos reportes de ganancia y que vienen vías a su reporte y a su distribución de dividendos, pero viéndolo así, inmediatamente la tarea es identificar ese soporte o resistencia. En este caso es un soporte muy, muy bien marcado ahí en torno a los $49, que, que llama mucho la atención, ¿no? Y lo ves rápidamente. Al tú tener eso identificado, yo por lo menos aquí tomaría como resistencia a lo mejor esos puntos en torno a, 42 a $52, esos puntos que trató en algún momento de superar y tuvo esos pequeños puntos de rebote, ¿no? Para después que tengas medianamente identificado, porque hay que entender que si estamos en el área de 49.50, no haces nada identificando soporte y resistencia en el área de 31 o de 25, porque obviamente si estás haciendo day trading y te vas a enfocar en temporalidades de 5 minutos,
Bien, tienes que tener demasiada suerte como para que el precio caiga en un día 50% y retome esos puntos tan mínimos. Enfócate en la vecindad del precio actual. Enfócate en esos puntos por encima y por debajo del precio. Te lo digo para que no llenes la gráfica de 1000 líneas que no te van a contribuir a nada al final del día. Eso es sumamente importante. Una vez que tengas identificado, vamos a suponer por lo menos, si estamos en 40, vamos a tratar de identificar el precio a 5 a $10 por encima. Si estamos aquí en 40, vamos a llegar hasta 50, hasta 45. Si estamos por debajo, vamos a llegar hasta 35, 30. Y en base a eso, o 35, mejor dicho, y en base a eso, ahora pasamos a una temporalidad inferior. Yo recomendaría que sea la de 4 horas, porque la de 4 horas nos va a permitir a lo mejor ver esos puntos que no pudimos identificar en diario porque había mucho ruido. Siempre entendiendo que mientras menos líneas, prefiero tener dos, tres líneas buenas en la gráfica que me representen puntos reales de retroceso, de ese reverso movimiento de precio, versus tener 10 líneas en cada punto que el precio intentó y volvió. Recordemos algo, a menor temporalidad el ruido aumenta. ¿Qué es el ruido? Ese precio normal, oscilatorio diario que tiene el precio, ese movimiento normal que el precio va a tener sí o sí durante todo el día. Es muy difícil que digamos, mira, ve, pero cada punto que estoy viendo en la gráfica es 62, 64, 58, en todos esos puntos representa una resistencia válida o viable. No, no funciona así. Pero sí representa, este caso, esta que tenemos identificada, la última, en 48, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque ya me está dando validez de los últimos, por lo menos, 2, 3 meses. Fue una línea que fue respetada en varias oportunidades. Entonces, ¿ahora qué hago yo? ¿Cuál es mi plan de acción? Bueno, vámonos a la línea, a la gráfica de 5 minutos para en ese punto, entendiendo que tengo dos, tres puntos cercanos, bueno, vamos a ver el precio. Esto, nada aquí está cantado, nada está escrito. No sabemos si en efecto el precio va a rebotar cuando llegue a ese nivel, no lo sabemos. Pero que sí sabemos que si el precio se acerca a ese punto y la relación riesgo-beneficio está, entonces yo quiero tratar de tomar una operativa. Por lo menos ahí, vean bien, como les identifica Arturo, en la parte derecha de la gráfica, cómo el precio rebotó una primera vez. Después que tuvo este gap, dale un poquito de zoom ahí para que se vean. Eso. ¿Cuál hubiese sido el plan de acción aquí? Este gap que tuvo el precio en torno del 22 de diciembre, en este punto que él toca el máximo, después toca el mínimo, yo inmediatamente tengo que decir, mira, ve, el precio tocó ese mínimo o se acercó mucho a ese mínimo y fue un punto que fue respetado hace 2, 3, 4 meses en esa línea que ya lo tenía dibujada. Al mismo tiempo que me hizo el gap, dibujó o el precio tocó un máximo ese día, ese mismo 22, en torno a los 49,97, en torno a los $50, donde el precio tocó y se devolvió. Y en el transcurso del día intentó nuevamente tocarlo y volvió a caer. Entonces ya tengo dos señales claras. Tengo un rango de precio entre el tope y el mínimo, que son resistencias que han funcionado en el pasado, porque ya las identifiqué en el pasado, en una vela diaria, quiere decir que hace 3 meses, 2 meses, un mes, cuando tocó, tuvo un rebote importante, no fue simplemente un rebote de 5 minutos. Ahora mi trabajo es como trader, bueno, voy a identificar cuál es mi plan de acción y cómo puedo ejecutarlo yo in advance. Bueno, cuando el precio vuelva a tocar o estar cerca de la vecindad de ese precio, estamos hablando 48,5, 48,8, yo quiero tratar de ver, bueno, si el precio no puedo romper una vez, vamos a suponer que esta segunda vez sí pueda. Esa es mi teoría. Mi tesis alcista en este caso es que en el momento que el precio se acerca a esa zona, yo voy a tratar de comprar a lo que se llama compra en debilidad. Lo tratamos de acompañar con un análisis de volumen, cómo está el volumen es creciente, es decreciente. Y en el momento que yo compro, digo, ¿cuál sería mi target? Inmediatamente digo, bueno, ok, mi target puede ser ese máximo anterior, ese punto anterior donde el precio no logró eh, romper, no logró llegar a ese máximo anterior, vamos a ponerlo un poquito menos, y yo puedo poner un stop, a lo mejor por debajo, vamos a usar si quieren el tamaño de la vela anterior, un stop por debajo de esa zona importante. ¿Por qué? Porque mi tesis tiene que tener un punto de quiebre. Si yo compro en ese punto que está dibujado ahorita en la gráfica, en 48,44, eh, mi tesis alcista tiene que tener una entrada y una salida en positivo y una salida en negativo antes de yo entrar. Por eso es que esta estrategia es muy buena, porque cuando yo veo que eso está pasando en torno a las 10 de la mañana, yo simplemente tengo que esperar que se acerque nuevamente a esa resistencia, a ese soporte, para ahí tratar de ejecutar la operativa. Y tratarla así, bueno, que voy a entrar en este punto, porque creo que a lo mejor el precio puede rebotar como ya lo hizo en el pasado. Mi stop va a estar por debajo de este soporte,
Porque si el precio no rebota y por el contrario cae, bueno, mi tesis quedó invalidada, la razón de mi operativa quedó invalidada y yo simplemente salgo con una pequeña pérdida. Risk management es lo principal aquí. No sé qué te parece este ejemplo. No, sí, sí, me parece, o sea, me gusta bastante el ejemplo. Yo lo que quería comentar era, fíjense la diferencia en el análisis que hizo José y compárenlo con el análisis que hice yo, que son dos formas válidas de ver y de analizar la gráfica y de tomar este tipo de estrategia, pero son diferentes. Yo, por ejemplo, yo no considero la vela de 4 horas, pero porque no, o sea, no está dentro de mi estrategia. Yo veo la vela de diaria, la vela de 1 hora, la de 15 minutos. Y fíjense la diferencia y eso es lo que me parece importante y por eso es que toda esta cantidad de ejemplos y esta cantidad de estrategias que vamos a estar dando se pueden personalizar mucho. Y es justamente eso, o sea, esta primera zona de soporte, bueno, soporte de resistencia que se dibujó es una zona que viene desde antes del 2020 y es una zona que ha respetado en algunas oportunidades y donde el precio ha funcionado muy bien como zona. Y esta zona, esta última zona de soporte que dibujamos acá abajo, en torno a los 48.50, es la zona de soporte de los mínimos que hubo en septiembre en MU. Entonces, claro, ¿qué es lo que empiezas a buscar ahora? Es lo que dice José. Bueno, ahora tienes que analizar y buscar, o sea, ya sabes que esa es una zona importante de precio, ya sabes que el precio puede que rebote ahí. Ahora consíguele una razón, ¿verdad? De por qué entrar. Y es justamente eso, pues entonces buscar, bueno, zonas, yo iría también a las velas de 15 minutos. A mí me gusta mucho trabajar en velas de 15 minutos, pero es cosa mía. O sea, de ver o sea, buscar un análisis entre, bueno, ver velas así, de esta forma, una formación de velas así, como un martillo alcista sobre esa zona, pero me gustaría complementarla con volumen, ¿ves? Entonces, claro, en ese caso podríamos tomar una operación aquí, con el stop loss bajo esta vela, y bueno, y el target puede ser los máximos que hubo en el día. Ahora, yo creo que, y es como yo, no sé si sea como recomendación, pero las operaciones en day trading generalmente tienen a ser movimientos cortos. Por los cambios tan rápidos que hay de tendencia, yo inicialmente, claro, a mí me gustaría llevarlo hasta la próxima zona de target, o sea, hasta la próxima zona de resistencia, que podría ser un buen target. Fíjense la relación que hay de riesgo-beneficio. Pero generalmente yo trato de las operaciones de day trading de hacerlas de 1 a 2, o sea, hacerla una relación de riesgo-beneficio de 1 a 2. Y en ese punto veo, bueno, considero la fuerza que lleva el mercado, considero la fuerza que lleva la acción para ver si en dado caso continúo con el movimiento. Porque es que eh, generalmente hay cambios de tendencia tan rápido, o sea, puede ser que tome, y eso va muy ligado con la volatilidad que haya también en el mercado. Hay días cuando, ahorita porque estamos en niveles de volatilidad estamos por 22 puntos, si no me equivoco. Aquí 20 puntos estamos. Tenemos una volatilidad mediana baja, por lo que los movimientos van a ser aún mucho más cortos. Entonces, pero cuando hay volatilidad muy fuerte, bueno, puedes ahí sí tomarte una tendencia grande y agarrarte un movimiento muy fuerte. Pero vuelvo y repito, esto va mucho a lo que cada quien le gustaría. Incluso vamos a hacer un último ejemplo. Tú me habías comentado de Amazon, ¿no, No, José? mira, y es ahí, si quieres vuelve otra vez a 15 minutos, porque ahí para que vean cómo no, aquí la idea, como dice Arturo, no es que te cases con ni los 15 minutos de Arturo, ni los 5 minutos míos, sino que le busques tu ciencia, ¿no? Tú pudieras incluso tomar este ejemplo que acabamos de dar y decir, mira, pero aquí también se pudo haber usado la estrategia de la semana pasada del rango de apertura de los 15, de los 30 minutos y decir, mira, aquí este gap definió muy bien ese rango entre máximo y mínimo. Y después en ese rango máximo y mínimo yo puedo haberlo tradeado internamente. Una vez que el segundo intento de romper el mínimo del día no lo consiguió, bueno, compro esperando llegar al máximo anterior. O sea, es cuestión de que complementes, es cuestión de que lo estudies. Aquí no estamos, antes de pasar a otro ejemplo, aquí no estamos en inventando el agua tibia. La realidad es que este tipo de estrategias no tiende a funcionar más de un 50% de las veces
el santo grial de esta estrategia, como el santo grial de todas las estrategias, se va a enfocar en un manejo de riesgo, en un análisis de riesgo adecuado, óptimo, que te permita a ti apuntar a esa relación de riesgo-beneficio de por lo menos dos, como dice Arturo, que te va a permitir que a largo plazo, si tengas solamente un acierto de 40% en tu estrategia en general, vas a poder capitalizar porque esa vez que ganaste, ganaste dos, esa vez que perdiste, ganaste uno. Eso es lo que te va a llevar a ti a ser rentable. No es esta estrategia ni la de la semana pasada, es la psicología sumado a una buena gestión de riesgo. Bueno, Amazon es una que de verdad que acá están marcadas varias zonas de soporte y resistencia que a mí me gustaban de hace mucho tiempo. Yo pero estaba monitoreando muchísimo, era esta zona, o sea, esta última zona que está aquí, eh, alrededor de los $100, que fíjate la cantidad de veces que hubo el toque de esa zona de soporte hasta que el día de los reportes financieros terminó venciendo la zona de soporte y lo que hizo fue, bueno, continuó hasta caer. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención porque eh, cuando yo empecé a ver este movimiento, o sea, esta recuperación y empezó a tocar, o sea, empezó a volver a testear esa zona de resistencia, a mí me gustaba mucho Amazon. Incluso me gustaba mucho en ese momento para swing trading también. Pero para day trading también es un buen ejemplo. Fíjense que estamos hablando de estas dos zonas. O sea, él hizo el rompimiento, ¿verdad? Fíjense que acá se ve el rompimiento de la zona y acá hay un testeo. Generalmente, o bueno, generalmente no, vamos a hablar de casi siempre, cuando hay un rompimiento de una zona de soporte, esa zona de soporte automáticamente se convierte en una zona de resistencia. Y es algo que fue lo que ocurrió acá. Fíjense que ahora, aquí bajando, y voy nuevamente con o sea, el bajar a la vela de 15 minutos, fíjense que estas son las dos zonas que yo dibujé en diario. Esta es la zona, o sea, a ver, estos dos círculos verdes son las las dos zonas que son las del testeo a la zona de ahora de resistencia, ¿verdad? Y esta es la línea de soporte que yo había dibujado inicialmente. Entonces, fíjense que cuando te vas a velas de 15 minutos, lo que ves ahora es que, bueno, efectivamente el precio sí hizo el rebote sobre la zona de soporte, pero la zona de soporte, perdón, sobre la zona de resistencia, pero la zona de resistencia es básicamente esta zona que está aquí, dibujándola así bastante por encima. Eh, y entonces, fíjense que ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, abre el mercado. Pasa que aquí yo creo que quizás si uno, acá hubiese servido más para la estrategia de la semana pasada, porque si nosotros colocamos, acá está la primera vela de 15 minutos, la segunda vela, perdón, hasta acá, ¿verdad? Eh, hasta este punto, bueno, ahí pudimos haber tomado una operación que hubiese quedado bastante, o sea, con una buena relación para continuar a la baja. Eh, pero fíjense que o sea, que ahora ya conociendo esta zona de resistencia, bueno, podemos aplicar lo mismo, ver, empezar a buscar razones, porque es una zona importante donde el precio puede rebotar, y bueno, conseguir razones para poder tomar la resistencia. Y vamos y vuelvo con lo mismo. Ya así como para ir terminando con el ejemplo y con el episodio. Eh, um, Todos estos patrones o todas estas estrategias no son infalibles. Siempre pueden fallar, nunca van a tener un 100% de efectividad. Y el tema aquí está en poder, o sea, lo que realmente hay que enfocarse es en el tema de la gestión de riesgo, en el tamaño de la posición, que es lo que al final nos va a ayudar a todo. Esta misma estrategia, exactamente esta misma estrategia se puede llevar para day trade, para swing trading. Ya se aplica básicamente de la misma manera. Lo que pasa es que ahora vamos a estar viendo los patrones o las razones de entrada o los rebotes en temporalidades diarias. Y las zonas de soporte y de resistencia las vamos a marcar en temporalidad semanal o en temporalidad mensual. Es una estrategia bastante simple. Fíjense que no lleva nada, o sea, no lleva mucho, como muchas cosas que hay que hacer, pero
no es fácil. Hay que, como dijimos al principio del episodio, hay que tener muchas cosas o muchos puntos analizados para poder llegar a eso. Así que bueno, yo creo que con eso podríamos cerrar el episodio, no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Instagram como hablemos.de.trading, estamos en Twitter como Hablemos Trading, nuestro correo electrónico correo.cht@gmail.com, nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading, lo pueden conseguir en el link que está en nuestro perfil del Instagram, al igual que está el link para la suscripción al newsletter, que suscríbanse para que les reciban buena información semana a semana de los acontecimientos que estén ocurriendo en el mercado y que de una forma fácil de leer y rápida. Así que bueno, muchas gracias José, muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos en otro episodio de Hablamos de Trading. Hasta luego, chicos. Hasta luego, amigos.